Hola, para empezar a hablar sobre este tema, primero que nada, ¿qué es un inductor eléctrico? Un inductor, también llamado una bobina o reactor, es un componente eléctrico de dos terminales pasivas que resiste los cambios en la corriente eléctrica que pasa a través de este. Se compone de un conductor, tal como un alambre, por lo general enrollado en una bobina. Cuando una corriente fluye a través de él, la energía se almacena en un campo magnético en la bobina. Cuando la corriente que fluye a través de un inductor cambia, el campo magnético variable en el tiempo induce una tensión en el conductor. De acuerdo con la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que por la ley de Lenz se opone al cambio en la corriente que lo creó. Un inductor se caracteriza por su inductancia de la relación entre la tensión a la tasa de cambio de corriente, que tiene unidades de henrios. Muchos inductores tienen un núcleo magnético hecho de hierro o ferrita dentro para aumentar el campo magnético y por lo tanto la inductancia. ¿Pero qué es la inductancia? Pues la inductancia es el resultado del campo magnético alrededor de un conductor portador de corriente. La corriente eléctrica a través del conductor crea un flujo magnético proporcional a la corriente. Cualquier cambio en la corriente crea un voltaje a través del conductor que se opone al cambio. El inductor consta de las siguientes partes. Primero tenemos la culata, es una pieza de sustancia ferromagnética no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la máquina. Segundo, el núcleo es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. Tercero, el devanado inductor es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético al ser recorrido por la corriente eléctrica. Cuarto, la expansión polar es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro. Quinto, la pieza polar es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. Y por último, el polo auxiliar o de conmutación es un polo magnético suplementario provisto no de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia. Una característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellos. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos, ejemplo, ser conectada y desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua, ésta intentará mantener su condición anterior. Los inductores eléctricos se clasifican por varias razones. La primera, según el núcleo o soporte. El núcleo de aire, el devanado, se realiza sobre un soporte de material no magnético, fibra o plástico. En los casos donde no se utiliza soporte, la bobina queda conformada solo debido a la rigidez mecánica del conductor. El núcleo de hierro, como tiene mayor permeabilidad que el aire, 10 a 100, aumenta el valor de la inductancia. Sin embargo, solo se emplea en bajas frecuencias porque a altas frecuencias las pérdidas son elevadas. Y el núcleo de ferrita, las ferritas son óxidos de metales magnéticos de alta permeabilidad, 10 a 10.000, que además son dieléctricos. Existe una gran variedad en el mercado en función de la frecuencia de trabajo. Segunda clasificación,
según su forma constructiva. Solenoides y toroides. Un solenoide es cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso en su interior y muy débil en el exterior. Un ejemplo teórico es el de una bobina de hilo conductor aislado y enrollado helicoidalmente de longitud infinita. En ese caso ideal, el campo magnético sería uniforme en su interior y, como consecuencia, sería nulo. En la práctica, una aproximación real a un solenoide es un alambre aislado de longitud finita, enrollado en forma de hélice, un número de espirales con un paso acorde a las necesidades, por el que circula una corriente eléctrica. Cuando esto sucede, se genera un campo magnético dentro de la bobina tanto más uniforme cuanto más larga sea la bobina. La bobina con un núcleo apropiado se convierte en un electroimán. Se utiliza en gran medida para generar un campo magnético uniforme. Los toroides. Un toroide tiene un campo magnético en el interior de sí mismo que forma una serie de círculos concéntricos. La fuerza de este campo magnético depende del número de espiras que el toroide tiene en su cuerpo. El campo no es uniforme, es más fuerte cerca de la parte interior del anillo y más débil cerca de la parte exterior. Esto significa que si R es el radio del transformador, el campo magnético disminuye a medida que R se hace más grande. Los toroides son valiosos porque, como todos los solenoides, son inductores. Los inductores pueden inducir o causar corrientes que se crean en bobinas cercanas. Los toroides se utilizan en las telecomunicaciones, dispositivos médicos, instrumentos musicales, amplificadores, balastos y muchos más objetos. Tercera clasificación, según la frecuencia de la corriente aplicada. Para una alta frecuencia, se requiere un número reducido de tamaño y de espiras, y para una baja frecuencia, se requiere un mayor tamaño y mayor número de espiras para hacer el inductor. Cuarta clasificación, según el recubrimiento, pueden ser de plástico, resina o metal. Y quinta clasificación, según la característica de su valor, que serían fijos o ajustables. Los inductores se utilizan ampliamente en circuitos analógicos y procesamiento de señales. Los inductores junto con los condensadores y otros componentes forman circuitos sintonizados que puede acentuar o filtrar las frecuencias de señal específicos. Las aplicaciones van desde el uso de grandes inductores en fuentes de alimentación, que en conjunción con condensadores de filtro eliminar zumbidos residuales conocidos como el zumbido de alimentación u otras fluctuaciones de la salida de corriente continua, a la pequeña inductancia de la perla de ferrita o un toroide instalado alrededor de un cable a prevenir la interferencia de frecuencia de radio que se transmiten por el cable. El principio de flujos magnéticos acoplados entre una estacionaria y una bobina de inductor giratorio también se utiliza para producir par mecánico en los motores de inducción, que son ampliamente utilizados en los aparatos de la industria. La eficiencia energética de los motores de inducción está influenciada en gran medida por la conductividad del material bobinado. Un inductor se utiliza como el dispositivo de almacenamiento de energía en algunas fuentes de alimentación en modo conmutado. El inductor es activado por una fracción específica de la frecuencia de conmutación del regulador y se desactiva durante el resto del ciclo. Esta relación de transferencia de energía determina el voltaje de entrada al cociente de la tensión de salida. Los inductores también se emplean en sistemas de transmisión eléctricos, los que se utilizan para deprimir voltajes de la caída de rayos y para limitar las corrientes de conmutación y corriente de defecto. En este campo, se les conoce más comúnmente como reactores. Los inductores de valor más grandes pueden ser simulados mediante el uso de circuitos giradores. El efecto de un inductor en un circuito es oponerse a cambios en la corriente a través de él mediante el desarrollo de un voltaje a través de ella proporcional a la tasa de cambio de la corriente. Un inductor ideal sería ofrecer resistencia a una corriente constante,
Sin embargo, solo los inductores superconductores tienen resistencia eléctrica realmente cero. La relación entre la tensión y variables en el tiempo a través de un inductor con inductancia y la corriente variable en el tiempo que pasa a través de él se describe por una ecuación diferencial. Un inductor ideal es una bobina con alambre sin resistencia. Cuando existe corriente en el alambre, se almacena energía en el campo magnético que rodea al devanado. Una corriente constante en la bobina produce una tensión cero a través de ella. Una corriente variable en el tiempo produce una tensión autoinductiva. Nótese que es imposible un cambio brusco o instantáneo de la corriente, puesto que se necesitaría una tensión infinita. Los inductores en una configuración en paralelo, cada uno tiene la misma diferencia de potencial. Para encontrar su inductancia total equivalente, la corriente a través de inductores en serie sigue siendo el mismo, pero el voltaje a través de cada inductor puede ser diferente. La suma de las diferencias de potencial es igual a la tensión total. Para encontrar su inductancia total, estas relaciones simples son válidas solo cuando no haya acoplamiento de los campos magnéticos entre los inductores individuales entre sí. Las razones principales de la falla de un inductor son los cortos que se desarrollan entre los devanados y los circuitos abiertos en los devanados, debido a factores como las corrientes excesivas, el sobrecalentamiento y el desgaste a lo largo del tiempo. La condición de circuito abierto se verifica con facilidad con un ohmómetro, pero la condición de cortocircuito es más difícil debido a que la resistencia de muchos buenos inductores es relativamente pequeña y la aparición de cortos en algunos devanados no afectará en forma adversa la resistencia total. Por supuesto, se tiene conciencia de que si se conoce la resistencia típica de la bobina, puede compararse con el valor medido. Un corto entre los devanados y el núcleo se verifica simplemente colocando una punta de prueba del medidor en una terminal y el otro en el núcleo mismo. Una señal de 0 ohms refleja un corto entre los dos, debido a que el alambre que forma el devanado tiene una cubierta aislante en todas sus partes. Para la mayor parte de elementos eléctricos, se hace necesario al manejarlos tener un buen juicio, ya que es variable la capacidad que tienen las personas para resistir una carga eléctrica. Muchos capacitores grandes para radios, aparatos de televisión y otros dispositivos electrónicos conservan su carga después de que se corta la energía. Estos deben descargarse poniendo en contacto sus terminales con el chasis del aparato de que se trata, con un desatornillador o similar, ya que estos voltajes pueden destruir el equipo de prueba y darle una severa descarga eléctrica al técnico que trabaje con el equipo. Los materiales dieléctricos utilizados para los capacitores solo pueden resistir ciertos voltajes. Si se sobrepasan, harán que se produzcan calentamientos y arcos. Esto puede causar un cortocircuito y echar a perder otras piezas del circuito al que va conectado. Los diferentes devanados de un transformador pueden identificarse por medio de pruebas de continuidad. Estas pruebas, ya sea para un transformador o inductor, deben realizarse únicamente después que el dispositivo sea desconectado de su circuito. En caso contrario, otros componentes en el circuito pueden interferir con las pruebas. Los transformadores de potencia a menudo tienen un devanado de muy alto voltaje. Se debe tener extremo cuidado al aplicar el voltaje primario y al realizar pruebas, nunca se debe tocar al mismo tiempo ambas terminales del devanado. Para concluir con esta presentación, se sabe ahora que la energía almacenada en un inductor es siempre igual o mayor que cero.